Licenciado Murillo. Hola. Lic. ¿Podemos iniciar, Hola. Lic? Sí, ¿cómo estás? Muy buenas noches, señores estudiantes. Por favor, les pediría que habilitemos las camaritas, por favor, a todos. Están todavía, creo que 10, 11 estudiantes. Falta un 40% más para que se incorporen, pero vamos iniciando. Por favor, sus camaritas les pediría a todos, por favor. Ingrid, por favor, tu camarita. Eva. Helen, por favor, tu camarita. Prendemos. Gracias. Gabriel, tu camarita. Bueno, muy buenas noches, señores estudiantes. Muy buenas noches, licenciado Murillo. Sí. Hoy vamos a Bueno, iniciar el módulo. Antes de iniciar, por favor, el módulo que quería informarles sobre las notas del licenciado Saúl Plantarosa que van a estar el día jueves. Por favor, eso me pidió el licenciado el día jueves por la tarde. Ya les voy a informar para que puedan acceder ya a la página web. Ya, por favor. Y también recordarles que ya ha caducado el plazo de la entrega de documentos. Si algún estudiante ha tenido algún inconveniente en enviar, por favor se comunica mañana internamente. ¿Ya? Bueno, hoy nos toca el módulo 10, régimen de importación y exportación boliviano. Les voy a, por favor, detallar cómo se va a trabajar este módulo. Por favor, si se anotan la ponderación sobre 100 puntos, por favor, va a haber un cuestionario de 10 puntos. El foro 1 y 2 vale 10 puntos, o sea, cada foro 5 puntos. La segunda semana, el foro 3 y 4, 10 puntos, cada foro igual 5 puntos. El licenciado les va a comunicar si el cuestionario va a ser esta semana o la próxima semana. Licenciado, por favor, ¿está correcto, licenciado, la ponderación? sí, está bien, José, correcto. Gracias, licenciado. Bueno, quiero presentar al licenciado Luis Enrique Murillo Guzmán. Tiene una licenciatura en Comercio Internacional. Tiene una maestría también en Comercio Internacional en la misión de exportaciones. Tiene un diplomado en pedagógica del aula. Otro diplomado en educación superior. Su experiencia laboral, voy a detallar lo último, por favor, actualmente tiene el cargo de presidente en la Asociación de Profesionales de Comercio Internacional. Licenciado, por favor, si usted un poquito más nos puede detallar sobre su experiencia laboral. Y adelante, cuando usted quiera, licenciado. Bien, gracias, José. Bien, buenas noches, estimados diplomantes. Bueno, como bien lo decía acá el moderador, tengo una licenciatura en Comercio Internacional, una maestría, bastante experiencia en lo que es el tema de comercio exterior y aduanas, exfuncionario también de la aduana, también estoy como gerente general de la agencia aduanera Cronos. Bueno, muchísimo tiempo, ¿no? En el tema aduanero ya en estos tiempos, también dicto docencias, cátedras en diferentes universidades e institutos, tanto en pre y posgrado, ¿ya? Entonces, ahora vamos a ver conmigo el módulo de importaciones y exportaciones. Y estaba revisando la lista que me envió el encargado y ver, ¿no es cierto?, a qué se dedican, qué profesiones tienen. Y hay bastantes en contaduría, ¿no? Hay bastantes en contaduría. También he visto que hay personas ya que los conozco, ¿no? Alguna vez hemos trabajado, entonces va a ser muy placentero el curso. Y me gustaría, ¿no?, de antemano, para empezar, que sea participativo, ¿no? El tema, que no sea solamente un monólogo, que yo esté hablando y nadie más. Y cualquier cosa, cualquier pregunta, dudas, mejor si lo hacen en el momento, ¿sí? Me gustaría que sea, como les dije, participativa. Y para ello, a ver, para empezar un poquito, para irnos conociendo, me gustaría saber quiénes, ¿no?, están inmersos en lo que es el comercio internacional, o más que todo el tema aduanero, ¿no?, con importaciones o exportaciones, si están trabajando en alguna entidad o simplemente están
viniendo a aprender lo que es, me parece genial, ¿no? Entonces, para un poquito también conocerlos a ustedes, me gustaría saber quiénes están relacionados, ¿no? Con el tema de comercio internacional y aduanas. No sé quién quiere empezar o yo los voy llamando por lista. Helen, te tengo ahí. ¿Cómo estás? ¿Cómo está? Buenas noches. ¿Cómo estás, Helen? Bueno, ya contigo ya nos conocemos. Sé que estás en el área. Me place que sigas, ¿no? Sigas actualizándote, sigas haciendo cursos, que es muy bueno. Y en algunas situaciones te voy a pedir también que puedas participar, ¿no es cierto? Porque en eso estamos, ¿no? De ambos lados estamos para aprender y no es que yo sepa todo, ¿no es cierto? Entonces la idea es esa, ¿no? Vamos a seguir aprendiendo. Bien, no sé si quieres decir algo. Bueno, Lick, buenas noches. Ya me conoce. Soy licenciada en Comercio Internacional. Y como usted lo dijo, estoy con la idea de ampliar más mis conocimientos. Excelente, muy bien. Tengo también a Verónica Belén, no sé si estás en sala, Verónica. Lisa, buenas noches. ¿Cómo estás? Buenas noches. Bueno, yo soy de la carrera de Ingeniería Comercial. Ya. Sí, me parece interesante todo lo que es COMEX, actualizarme más que todo en lo que es normativa. Ya. Y actualmente estoy trabajando en una institución pública. Excelente. ¿Relacionado con el área o no? Sí. En el tema de fiscalización, tal vez con los CDIMS, que serían las... Excelente. Bien, Verónica, gracias. A ver, ¿quién más lo tengo? Mi amigo Freddy Sucojayo. Buenas noches. Para mí es este curso he querido tomar hace tiempo, como alguna vez lo he dicho, y ahora se da la oportunidad virtualmente porque casi yo no estaba en La Paz y esta oportunidad se me presenta y yo estoy en el área, ¿no? del comercio. Estoy en el puerto del Alto. Bien, Freddy, bien. También en algunas oportunidades vas a podernos ampliar igual un poquito de allá de las operaciones que hace. Eva Aguilar. Buenas noches, licenciado, ¿cómo está? ¿Cómo estás? Un gusto, yo soy contadora pública. Más que yo el curso estoy tomando para ampliar mis conocimientos porque en contabilidad es muy útil, más que todo cuando quieres entrar a una empresa industrial o comercial, ¿no? Que está relacionada con comercio. Entonces, es más mi interés por el área de conocer, aprender. Y también yo tengo más experiencia en el área de banca, auditoría externa y otros, ¿no? Entonces, es muy importante para mi carrera conocer. Excelente, muy bien, muy bien. Valquiria. Sí, licenciado, buenas noches. ¿Cómo estás? Buenas noches. Soy contador público y trabajo actualmente en una empresa farmacéutica en el rubro de auditoría justamente de importaciones, entonces por esto que quiero ampliar los conocimientos, ¿no? Qué bien, Valquiria, muy bien, gracias. Está Himbert Jiménez, ¿está bien en sala? Himbert. Buenas noches, licenciado. Yo soy recientemente titulado de Ingeniería Comercial. Ya. Y bueno, me ha interesado el tema del comercio internacional para poderlo estudiar más a detalle. Muy bien, gracias. Noelia Landa. Buenas noches, licenciado. Yo soy licenciada en Ingeniería Comercial. Tuve la oportunidad de hacer una pasantía en la naviera Costco Shipping y vi bastantes emprendedores y es por eso que me encantó este mundo y quiero emprender en esta área. Excelente, gracias. Ingrid Herrera. ¿Está por ahí? ¿Está en sala? Licenciado, buenas noches. Mi nombre es Ingrid. Soy titulada de Contaduría Pública de la UNSA. Trabajo actualmente en una farmacéutica en el área de importaciones. Y básicamente la razón para haber tomado este diplomado, aprovechando
el tema de la cuarentena y demás, era poder ampliar y actualizar mis conocimientos para que no sea algo monótono y poder tener un poco más de criterio en mi diario vivir. Qué bien, qué bueno, sí, muy bien, muy bien. Marco Antonio, ¿está en sala? Buenas noches, licenciado. ¿Cómo estás, Marco? Soy de profesión ingeniero comercial y bueno, estaba trabajando en una forwarder. Ah, ya, qué bueno. Eso es todo, licenciado. Bien, entonces ya hay conocimientos, ya hay un poco de conocimiento, excelente. Sí. Bien, Verónica Vilca. Buenas noches, licenciado. Buenas noches. Bueno, yo soy contador público de profesión, trabajo en impuestos nacionales, en el área de fiscalización, y gracias, por la diversidad de áreas que se ve, entonces, este es un área un poquito más amplia, ¿no? Y por eso he decidido tomar el curso, el diplomado. Excelente, qué bien, Verónica. Carlos Surco. ¿Está en sala? Licenciado, buenas noches. ¿Cómo estás? Buenas noches. Todo bien, licenciado. Soy licenciado en Ingeniería Industrial, actualmente trabajando en institución financiera y ampliando el conocimiento en este mundo del comercio internacional. Muy lindo, qué lindo. Carla Maribel. Sí, buenas noches, licenciado. Tengo de profesión abogada. Sí, licen. Sí. Soy abogada. Tengo experiencia en administración pública, en empresas públicas específicamente. Me interesa el curso porque en algún momento tuve que ver el tema de importación de harina y la verdad tropecé con algunas dudas, por lo que me interesó profundizarme más en este tema del comercio internacional. Qué bueno, qué genial. Vamos a ir viendo. Gabriel Córdoba. ¿Está en sala? Gabriel. Bien, no sé si alguien, bueno, no se presentó, estoy viendo de acuerdo a la pantalla. De todas maneras, bueno, el curso, como les decía, el módulo este es de importaciones y exportaciones. Me imagino que ya han tomado algunos módulos, porque acá ya tenemos que ver un poquito más el tema de plasmar, ¿no? Plasmar todo lo que ustedes ya han ido viendo a lo largo de su diplomado, ¿ya? Esta es una etapa donde ya tenemos que conjuncionar todos sus conocimientos, ¿no? Porque ya estamos en la etapa de la importación como tal. Por lo tanto, me gustaría, como les dije, para que sea más monótono, o que no sea monótono, participar. Y vamos a empezar esto con algunas definiciones y unos conceptos que tal vez son básicos, pero son muy importantes, ¿no? Muy importantes en el área del comercio internacional. Comercio exterior se define como la relación de compra y venta de bienes y servicios con un u otro país. Acá, por ejemplo, ¿no? Ustedes, comercio internacional, ¿no? Todos sabemos que el comercio internacional es esa inquietud de comprar y vender, ¿no? Entonces, como definición, si ustedes entran al internet o agarran bibliografías, vamos a ver que el comercio internacional es el intercambio de bienes y servicios, ¿no es cierto? Pero también tenemos lo que es el comercio exterior. Entonces, la pregunta inicial, ¿no? Para poder un poquito entrar en contexto, ¿comercio internacional y comercio exterior será lo mismo? O sea, ¿es un sinónimo? ¿O habrá alguna diferenciación entre comercio internacional y comercio exterior? ¿Cuándo podemos decir que estamos haciendo comercio internacional y cuándo podemos decir que estamos haciendo comercio exterior? Ahora, si bien es lo mismo, es un sinónimo, va a ser lo mismo, ¿no? Pero a ver, vayamos. O por otro lado, antes, el tema del puntaje, ¿no? Si va a haber foros, si va a haber preguntas, etcétera. A mí, lo que más me interesa, ¿no? En esto, y es la participación, más allá de los foros, ¿no? Porque los foros los podemos hacer, son preguntas que ustedes pueden entrar al internet y copiar y pegar, tal vez no tanto, ¿no? Pero generalmente lo hacen. Pero lo que más me interesa a mí es la participación, ¿no? Yo los voy a ir viendo acá en la participación y puede suplir eso, ¿no? En el tema del puntaje. Yo no voy a manejar tampoco, es decir, como una regla, ¿no? Que 10 es para esto y 10 es para esto. No, pero si participan es lo que más me interesa a mí. Por lo tanto, lanzo la pregunta, ¿no? A ver,
¿existe una diferenciación entre lo que es comercio internacional y comercio exterior? Sí, licenciado. A ver, ¿nadie? Sí, licenciado, sí existe. ¿Perdón? Sí, licenciado, le habla Eva. Eva. Existe una diferencia. Por lo menos yo estaba buscando y uno era de que el comercio internacional, por ejemplo, los intercambios son los intercambios comerciales de bienes y servicios entre países en todo el mundo. En cambio, el comercio exterior era el intercambio comercial de un país en relación a los demás. En uno podía ser, digamos, más contratados y en el otro, digamos, era más a los mercancías en sí, digamos, que existen entre todos los países de comercio exterior. O algo así. Bien, bien, Eva, bien. ¿Alguien más? A ver, ¿quiere aportar, Carlos? Licenciado, Sí. me parece que el comercio internacional va más deferido a lo que es el intercambio de bienes y servicios. Ya. Y el comercio exterior hace más referencia a un tema comercial que se puede tener con diferentes países, acuerdos comerciales, preferencias, para tener un mejor comercio internacional. Ya, estamos por ahí, Carlos. ¿Alguien más? Licenciado, como ya mencionaron, bueno, prácticamente el comercio internacional estaría basado en la compra y venta de bienes y servicios, mientras que el comercio exterior, igual como ya mencionaron, es el intercambio comercial, pero prácticamente estaría basado en las políticas ejecutadas por los gobiernos, ¿no? Buenas noches. Sí. Buenas noches. Sí, buenas noches. Licenciado, buenas noches. Marcelo, adelante. Bueno, disculpe, quisiera acotar. El comercio exterior está relacionado justamente a las políticas gubernamentales a efectos de promover la transferencia o envío de productos o materia prima a diferentes estados en base a los convenios internacionales o políticas arancelarias que permiten el flujo de capital o de mercancías. En el caso de comercio internacional, como señalaban mis compañeros, está relacionado a la compra-venta de productos entre particulares, mismos que permiten la transmisión o el traslado de estas mercancías. Excelente. Bien, ¿no es cierto? Entonces, están ahí, ¿no? Hay una diferenciación ya en la nueva bibliografía, ¿no? Y además, por lógica, ¿no? Por lógica, si hay una diferenciación en la terminología, vamos a indicar, ¿no es cierto? O podemos definirla, que el comercio internacional es eso, ¿no? Es el intercambio de bienes y servicios. Pero ya el comercio exterior, lo que ustedes decían, son las políticas, ¿no? Que podríamos denominarlas como las herramientas, ¿no? Las herramientas que se necesitan para poder realizar lo que es el comercio internacional. Y esas herramientas efectivamente son las políticas, ¿no? Las políticas. Yo les pedía un ejemplo, ¿no? A ver, si estamos hablando de herramientas o instrumentos que necesitamos saber para poder realizar el comercio internacional, porque el comercio internacional no lo vamos a hacer comprando y vendiendo como si fuéramos a una tienda, ¿no es cierto? Entonces tenemos que saber, ¿no? ¿Qué utilizar? ¿Qué se va a necesitar? Por lo tanto, esas herramientas e instrumentos, ¿no? Es lo que conlleva a ser el comercio exterior. Por lo tanto, ya más o menos definido, yo les haría la siguiente consulta. ¿Cuáles serían esas herramientas e instrumentos que necesitamos saber para realizar el comercio internacional como tal? Y esas herramientas ustedes ya las están pasando también, seguramente ya las han pasado en algunos otros módulos. ¿Cuáles serían esas herramientas o instrumentos? Los acuerdos comerciales, licenciado. Excelente. ¿Cómo pueden ser los acuerdos comerciales? Porque hay una gran diferencia entre realizar una importación con un país que yo tengo un acuerdo, que es realizar el comercio internacional con otro país que no tenemos acuerdos comerciales, ¿no es cierto? Entonces, eso yo tengo que saber, ¿no? Tengo que saber para poder realizar el comercio internacional.
¿Alguna otra herramienta e instrumento? Licenciado, Sí. las leyes y las normas nacionales. Y ya, perfecto. O sea, sí, las leyes nacionales, evidentemente, no podríamos tomar como ejemplo tal vez la Ley General de Aduanas, el Código Tributario, que están inmersos en el comercio internacional. Pero eso es lo que tú dices nacionales, pero lo que tenemos que saber son esas herramientas internacionales que necesitamos saber, ¿no? ¿Cuál será una herramienta internacional que tengamos que aplicarlo tanto nosotros como en los países de afuera? ¿Podrían ser los Incoterms? Los Incoterms. Excelente, ¿no? Esos son los términos de negociación que sí o sí tenemos que saber, ¿no es cierto? Entonces, si yo no sé qué es un Incoterm, ¿cómo puedo realizar un comercio internacional? ¿No? Por lo tanto, es una herramienta. La nomenclatura arancelaria, las normas de origen, la valoración aduanera, ¿no es cierto? Y todos los tratados y convenios y normativas, ¿no? Supranacionales, podríamos decir, que emana, por ejemplo, la OMC, o el tema de la Comunidad Andina, ¿no? Las decisiones, etcétera. Entonces, todas esas normas que decía el compañero, ¿no? Normas, ¿no? Leyes, decretos, etcétera, y además a nivel internacional, como decían los Incoterms, nomenclatura, etcétera, son las herramientas o instrumentos que yo necesito saber para recién poder realizar lo que es el comercio internacional. Bien, ¿no? Entonces, ya partiendo de eso, están viendo las diapositivas, ¿verdad? Sí, licenciado, se ve. Ok. Bien, entonces tenemos ahí una importación, dice que es el ingreso de mercancías legales, obviamente, una importación, vamos a hablar de un ingreso de mercancías legales, y la exportación va a ser la salida de mercancías, también tendría que ser legalmente, ¿no? Como unas pequeñas definiciones. ¿Quiénes intervienen en el comercio exterior, internacional? Tenemos al exportador, tenemos la mercancía y tenemos el importador. A ver, mercancía. También eso, tenemos que empezar a manejar los términos correctos si vamos a entrar en el campo del comercio internacional. Mercancías y mercadería, ¿no? ¿Es un sinónimo? ¿Es lo mismo? A ver. Mercadería, licenciado, ya tiene un valor comercial. Un valor comercial. ¿Y la mercancía no tendría? Licenciado, si no estoy mal, creo que mercancía puede ser cualquier tipo de bien. En cambio, la mercadería ya es un bien definido. En sí, una mercancía, con una mercancía se puede comprar y vender. Ya. ¿Y la mercadería? No se puede comprar. En la mercadería ya ingresarían todos los valores. Ya. Te estoy entendiendo, pero tal vez los compañeros no. A ver, vayamos un poquito más, mejoraremos ese término, a ver. O esa diferenciación. Sí existe una diferenciación. A ver, vamos, participemos. No quiero, bueno, como les decía, soy también docente de institutos y universidades, y ustedes saben, a los estudiantes hay que llamarlos por su nombre, ¿no? Para que participen así a la fuerza. Pero ustedes ya es otro nivel, ¿no? Ya es un posgrado, entonces me gustaría que no quisiera irles llamando por su nombre, ¿no? A ver qué dices, Valquiria, ¿no? ¿Qué opinas, Freddy, etcétera? Ya ustedes tendrían que, como les decía, más participativo. O sea, no importa que nos equivoquemos, ¿no es cierto? O sea, si yo tengo una idea, la lanzo, y si está mal, seguramente me corregirán, y ahí eso nunca más lo voy a olvidar, ¿no es cierto? De eso se trata, o sea, de eso. Entonces, a ver, vayamos. O sea, ¿quiénes más participamos en la diferenciación de mercancías y mercadería? Licenciado, yo creo que mercancía es todos aquellos bienes que en realidad no cuentan con un precio fijo, como decían. Es decir, una mercancía sería algo que voy a transportar desde otro país
a la cual le tendría que sumar ciertos costos como fletes o seguros. Y la mercadería, yo creo que sería ya lo que está en territorio nacional y a lo que ya se le ha sumado todos estos costos. Excelente. ¿Cómo definiríamos a eso? Ya estamos, Valquiria. Entonces, sellaremos, o sea, pondremos un punto así más claro. Mercancías, ¿no? Mercancías. Al producto se le denomina mercancías mientras no esté todavía nacionalizado, ¿no? Lo que ustedes decían. Una vez que ya le voy a aumentar esto, además de impuestos, ¿no? A ese producto lo voy a denominar mercadería. Es decir, yo ya tengo que decir mercadería a este producto que ya está en el mercado para ser vendido. Pero mientras no sea nacionalizado este producto o el producto, lo tendré que denominar como una mercancía. Ya es lo que ustedes han dicho, pero para entenderlo mejor es antes de nacionalizar y después de nacionalizar, ahí está la diferenciación. ¿Ya? Bien, continuemos a ver. ¿Quiénes son los principales operadores? Tenemos a los exportadores establecidos en el país de origen, a los importadores y las autoridades aduaneras, ¿no es cierto?, que intervienen en estos procesos, tanto de importaciones como de exportaciones. Y además tenemos algunas otras autoridades, ¿no? Tenemos ahí el SENASAC, el UNIMED, el ANH, transportadores internacionales, tenemos a los transportistas y también a los despachantes de aduana, ¿no? Los despachantes de aduana. Pero para ir un poquito, a ver, estas autoridades aduaneras, ¿qué es lo que hacen? ¿Cómo intervienen en un proceso de importación? ¿Qué es lo que hacen? ¿Qué es lo que hace la aduana en un proceso de importación? A ver. La aduana es una entidad pública, Rick. ¿Ya? Es la encargada de fiscalizar. ¿Qué más? ¿Está bien? ¿Está bien? De controlar, fiscalizar todos los tributos aduaneros. Ahí ya estamos un poquito. Sí, ahí ya fallé. Estamos bien. ¿Alguien que quiera ayudarle a Helen? La aduana controla. Es la entidad encargada de controlar el ingreso y salida de mercancías. Y cobrar los aranceles aduaneros por cada tipo de producto que ingresa al territorio nacional o sale. Excelente, ¿no? Pero el tema es que la aduana, evidentemente lo que ustedes dicen, ¿no? Es esta entidad de controlar, fiscalizar el ingreso y salida de las mercancías, ¿no? Los medios de transporte y además de las personas, ¿ya? Entonces, a estos tres sujetos, llamémosle, ¿no? Mercancías, medios de transporte y personas, la aduana se encarga de lo que ustedes decían, de controlar y de fiscalizar el ingreso y salida. Ahora, yendo un poquito, ¿no? Porque el comercio internacional y las aduanas es muy amplio, ¿no? Y sería interesante, o sea, es muy interesante tener los conceptos cabales o qué es lo que hace. Por ejemplo, ¿qué controla? ¿Cómo controla la aduana a las mercancías? O sea, ¿cómo controla la aduana a las mercancías? Si dentro de su potestad, la potestad aduanera dice que es de controlar y fiscalizar, pero ¿cómo controla el ingreso y salida de mercancías? De mercancías. A ver, son términos genéricos, ¿no? Generales, que tendríamos que tenerlo claro, ¿no? ¿Cómo controla? Licenciado, controla verificando que se cumpla el ingreso de las cantidades que están reportadas en los documentos de importación o de exportación y el cumplimiento del pago de los tributos aduaneros. Ya, perfecto, muy bien. ¿Qué más? A ver, ¿qué más? O sea, esto no está ni en la ley, no está en ninguna parte, ¿no es cierto? ¿Cómo controla? Pero ya tendríamos que nosotros hacernos algo, ¿no? O sea, a ver, algo más, a ver, ¿qué más cómo podríamos definir? ¿Cómo controla? ¿Cómo controla a la mercancía? Vamos.
Tal vez, licenciado, sí. se refiere a la dónde controla, esa tal vez la pregunta, en la zona primaria, o dónde debe poner los controles más o menos, tal vez más ahí la pregunta. Ya, excelente. No dónde, sino cómo. Evidentemente, el dónde, ¿no? El dónde puede ser tanto en la zona primaria, como tú dices, como también en la zona secundaria, ¿no? Pero cómo, evidentemente, como Valquiria decía, es cotejar, digamos, ¿no? Cotejar lo que dice la documentación con lo físico, ¿no? Que realmente está. Entonces vamos a controlar. Además que ingrese, ¿no? Que entre legalmente, ¿no es cierto? El ingreso y salida legalmente, portando los documentos, etcétera, etcétera. Las cantidades que decía, ¿no? Si tu factura dice 10, tiene que estar las 10 cajas, no puede haber más ni menos, ¿no? Bueno, eso es un modo de controlar. Pero en eso estamos yendo al tema de las mercancías como tal. Ahora, ¿cómo controlará el tema de ingreso y salida de los medios de transporte? Porque la aduana también controla y fiscaliza a los medios de transporte. Entonces, ¿cómo es el control que la aduana realiza a los medios de transporte? Licenciado, en el caso de las cargas terrestres, tanto de importación como de exportación, el control lo realizan a través de su personal en las fronteras. Es ahí donde revisan la documentación de la mercadería, la documentación que transporta, de la mercancía y la documentación que transporta el chofer, el MIC, DTA, la SPB, el UNIMED y esos documentos. Recién dan visto bueno para que ingrese o salga la mercancía del país. Ya, eso con relación a las mercancías, pero del medio de transporte. Licenciado, los medios de transporte los controlan verificando que tengan las autorizaciones para poder realizar el transporte internacional. Bien, Verónica, ¿cuáles serían esos que dices, esos documentos? ¿Será que la aduana le pide al chofer su licencia de conducir? El control por medio del MIC. El MIC. Del medio del MIC. Más que todo, podría ser, pero a ver, ¿cuál es el control que hace al medio de transporte? ¿No? La pregunta que les hago, ¿será que la aduana en frontera, como bien decía Verónica, el funcionario va y le dice, señor chofer, a ver su brevet, para saber si tiene, no tiene? ¿Será un control que hace la aduana al medio de transporte pidiéndole su brevet? En el tema carretero estamos hablando, carretero. ¿O cómo controla? ¿O qué controla? A ver. Controla si es una empresa de transporte legalmente establecida, primero. Ya. Excelente. Obviamente, de que va a estar autorizada, va a estar, ¿no? Porque ya le ha generado el MIC, inclusive todo eso. Entonces, más allá, ¿no? Más allá de que ya está autorizado por la aduana nacional, lo que sí verifica el tema, los funcionarios aduaneros son sus tarjetas de operaciones, ¿ya? O sea, en la licencia no le va a pedir, no, esa no es su función de la aduana, no son policías, no son tránsito, ¿no? Entonces, si tiene o no tiene, eso no controla. Lo que sí va a controlar y revisar es la tarjeta de operaciones. Ustedes saben que en el tema de las empresas de transporte tienen por cada unidad de transporte, o sea, por cada unidad de transporte, una tarjeta de operaciones. Es decir, si la empresa de transporte tiene 10 unidades, tiene que tener 10 tarjetas de operaciones, una para cada medio de transporte. Y esa tiene un plazo de vigencia que al emitirla es de 2 años. Entonces, si ese plazo está vencido, ¿no es cierto?, dice que ese medio de transporte no está autorizado para realizar el transporte internacional. Entonces, eso es lo que verifican en el tema de los medios de transporte la aduana nacional, ¿no?
que su permiso o el documento de idoneidad, que se llama, esté vigente al momento de realizar el tránsito aduanero, ¿ya? Eso con relación al medio de transporte. Y a las personas... Sí, adelante, Verónica. Perdón. ¿Qué institución es la que autoriza? Por eso no le podía responder hace rato. Ya. ¿Las tarjetas de operaciones? Sí, licenciado. Sí, las tarjetas de operaciones la emite el Viceministerio de Transporte, ¿ya? El Viceministerio de Transporte otorga estas tarjetas de idoneidad, que llamamos las tarjetas de operaciones, ¿no? Por cada unidad de transporte, es decir, las empresas de transporte tienen que hacer el trámite ante el Viceministerio de Transporte, que es muy diferente a la autorización como empresa que da la aduana nacional, ¿no? Para poder emitir. La aduana da como empresa, pero no así como unidades, ¿no? Unidades o camiones. Eso lo sacan o tendría, la entidad encargada es el Viceministerio de Transporte, ¿ya? Entonces, con eso estamos claros, ¿no? Ya, entonces, ¿qué es lo que controla, no? Eso controla la aduana, que esté vigente. Porque imagínense, a ver, ¿qué sucedería? Esto más, digamos, para los abogados que tenemos acá y para los que conocen. ¿Qué pasa si en frontera, como alguien decía, donde son los controles, vamos a suponer que está en Tambo Quemado, detectan que su tarjeta de operaciones está vencida? ¿Qué pasa? Lo detienen, la carga es motivo de comiso, hay una multa. ¿Qué pasa? ¿Qué creen que puede suceder? ¿Será un delito? ¿Será una contravención que ha cometido el transportista? Entonces, Verónica. Licenciado, tal vez, bueno, no estoy segura de esto, pero yo... Sí, adelante. Pensando de que piden que se saquen los permisos correspondientes, o que se envíe un transporte que tenga el permiso correspondiente para poder concluir el transporte de la mercancía. O sea, realizar un transbordo. Esa sería una segunda opción, pero lo primero que pienso que hacen es pedirle al transporte que está ya con la mercancía que pueda tener la autorización correspondiente. Claro, pero en ese momento no la tiene. Entonces, yo me refiero a ¿qué pasa? ¿Hay una multa? ¿La carga ya se consideraría como contrabando? ¿Qué hace? ¿O no hay nada? Y como tú dices, solamente le dice, bueno, tienes que traer tu tarjeta actualizada. ¿Qué dices, Noelia? A ver, vamos, participaremos. Yo creo, licenciado, que tal vez lo podrían considerar como contrabando. En mi opinión, no tengo mucha experiencia. Y tal vez podría proceder a retener la mercancía, porque si no tiene los documentos, entonces, ¿cómo podría probar de que es un transporte legalmente establecido y demás? Bien, no, contrabando no se va, no aplica al tema de contrabando porque hay diferentes definiciones de lo que es un contrabando, ¿no? Y tendríamos que ir descartando uno por uno, ¿no? Tiene, no tiene, pero el tema de que su tarjeta de operaciones esté vencida no se considera como contrabando, ¿ya? Eso lo descartamos, no está ni en la ley ni en ninguna parte. Además, esto de la tarjeta de operaciones no está en la ley, no dice. En el procedimiento, en el antiguo procedimiento, no lo decía, pero en el nuevo ya lo han incluido, ¿no? El tema de la tarjeta de operaciones, pero no como un tema de sanciones, ¿no? Entonces, en este caso, lo único que se hace, o lo que va a hacer la aduana es, como alguien decía, retenerlo, ¿no? Retenerlo al medio de transporte, ahí en la frontera, ¿no? Listo. Hasta que, como alguien decía, pues llamará a su oficina, el chofer, tiene que renovar o actualizar su tarjeta de operaciones. O sea, no existe ninguna sanción. No está tipificado ni como una contravención. Si ustedes ven la clasificación de contravenciones, no hay. Y no dicen el transportista que si su tarjeta de operación está vigente, no hay. No hay. Por lo tanto, simplemente el medio de transporte se va a quedar
¿Y quién es el más perjudicado en ese sentido? El transportista. Okay. El cliente. El cliente. Correcto. Porque imagínense, el cliente no tiene nada que ver y la tarjeta de operaciones no se hace pues en un día, ¿no? Va a tardar y tardar. Entonces, más perjudicados es. Y en el procedimiento aclara, ¿no? Y dice que el transportista, ¿no? Tiene que verificar, ahí dice, ¿no? Verificar que su tarjeta de operaciones esté vigente para realizar esa operación de tránsito aduanero. Es decir, desde que va a ir hasta Arica y va a volver desde Arica, que el tiempo que le va a dar esté dentro de su plazo, ¿no? Ya advierte más o menos hacia el mismo procedimiento, ¿no? Pero para no estar en esas situaciones, ¿no? Y eso es netamente responsabilidad, obviamente, del transportista, ¿no? Esa es su responsabilidad como tal. Licenciado, una consulta. Sí, Verónica. Pero a fin de que el cliente no se perjudique, ¿hay la opción de que pueda hacer transbordo de la mercancía? No se puede porque el transbordo tiene un procedimiento y además tiene las causales, ¿no? O sea, te dice el tema de cuándo puedes realizar un transbordo, ¿no? Y te dice por qué motivos, por qué causas, ¿no? Y y no existe esa causa de que no tiene la tarjeta de operaciones y voy a realizar el transbordo. No. Los transbordos son netamente por fallas mecánicas, por ejemplo, ¿no? Algún siniestro que pueda suceder en el medio de transporte, ¿no? Y existen ahí los transbordos directos e indirectos, pero en ninguno establece que el transbordo se puede realizar por una tarjeta de operaciones vencida, ¿no? No aplica el transbordo en estas situaciones, ¿ya? Está bien, licenciado, muchas gracias. Ok. Bien, a ver, continuaremos. Bueno, estábamos hablando de la aduana. Ahora, el SENASAC, por ejemplo, ¿qué hace en el tema del comercio internacional? ¿Cuál es su función del SENASAC en una importación? Eso sí ya conocemos, ¿no es cierto? Eso sí conocemos. Emite las certificaciones para los productos que son alimenticios o similares, de que cumplen con todos los requisitos para poder ser exportados. Importados, ¿no es cierto? Evidentemente. Entonces, el SENASAC está para eso. A ver, estoy importando alimentos. ¿Qué certificado necesito? Para alimentos. Generalmente piden el COA, piden la factura y en algunos casos actualmente piden el certificado del AGMET para recién emitir el permiso de SENASAC. Si son alimentos. Perdón, Lick, en este caso, si se hace la importación de alimentos, SENASAC otorga el certificado de inocuidad alimentaria. Exactamente, ¿no? Entonces, AGMET es muy diferente, o sea, para ciertas mercancías, ¿no? Pero en este caso el textual era alimentos, ¿no? En el ejemplo. Entonces, en este caso, el SENASAC sí va a emitir un certificado de inocuidad alimentaria, ¿no es cierto? Donde ese certificado nos va a avalar que está apto por el consumo humano. Y así sucesivamente, ¿no? Si estoy trayendo flores, plantas, semillas, maderas, etcétera, o otro tipo de productos que si requiere una certificación, pues la encargada es el SENASAC, dependiendo del producto, ¿no? Dependiendo del producto. Aquí entramos con UNIMED, por ejemplo, a lo que decía la anterior compañera, ¿no? UNIMED. ¿Cómo opera en el comercio internacional? ¿Cuál es su función? A ver. Son los encargados de... Adelante, Helen. Lolic, son los encargados de otorgar el certificado de salud. Casi no estoy muy relacionado con UNIMED, pero los productos que se realizaban importación
antes tenían otro nombre, Unimex. Sí, no, ya bien, pero este Unimed o la Jimex que también dice temas de medicamentos, ¿no es cierto? Entonces, antes de que alguien quiera importar, por ejemplo, algún tipo de medicamentos, primeramente lo que decía la anterior compañera, tiene que registrarse, no tiene que registrar, tiene que mandar muestras para que lo registren, y una vez que tengas registros, recién, ¿no? Recién puedes realizar la importación de estos medicamentos. Y el ANH, bueno, interviene en lo que son los hidrocarburos, ¿no es cierto? Ya más claro. En el tema de los transportes internacionales tenemos diferentes, el aéreo, el carretero, ¿no? El férreo y los despachantes de aduana, ¿no? Los despachantes de aduana, ¿qué son los despachantes de aduana? Son los auxiliares de la función pública aduanera, ¿no? Que ellos están encargados de ¿qué? De asesorar, ¿no? Asesorar a quién, obviamente a su cliente o comitente, ¿no? En los temas relacionados de una importación o de una exportación. Entonces son, además de ser auxiliares, tienen que ser asesores, ¿no? Porque les tienen que asesorar para que no haya un mal despacho o tenga problemas con la aduana, ¿no? En medio de un despacho. Esa es su función principal, además de, obviamente, elaborar todo lo que es el documento de importación, ¿no es cierto? Y todo lo referente que más adelante lo vamos a ver más claramente lo que hacen los declarantes. También tenemos que saber qué son los consolidadores y desconsolidadores, que es un punto o un término que entra en lo que son las exportaciones e importaciones. ¿Qué entenderíamos por un consolidador? ¿Qué hacen los consolidadores? ¿A qué se refiere? ¿No? Consolidadores. A ver. Licenciado. Sí, adelante. Aquella, es una empresa, ¿no? La consolidadora. Ya, Freddy, muy bien. Que agrupa la carga bajo un solo nombre. ¿Agrupa la carga de quién? Del importador. A ver, aquí hay un chat. Vamos a ver, Jimber dice, reúne las mercancías para importar y exportar. Lo mismo que está diciendo Freddy, pero ¿las mercancías de quién? ¿De Juan? ¿De Pedro? ¿Del importador? Sí, serían de varios importadores. De varios para que cuando llegue al recinto puedan hacer ya la desconsolidación, pero ya cada uno en forma individual. ¿No es cierto? Entonces, la consolidación es, evidentemente son empresas, ¿no? Que acá en Bolivia las denominamos como los forwarders, ¿no? Los forwarders son estas empresas consolidadoras y desconsolidadoras que para consolidar es reunir lo que ustedes decían, agrupar, ¿no? Productos o mercancías de varios o de diferentes consignatarios, ¿no? De diferentes pero al amparo de un solo documento, ¿no? De un solo documento de embarque. Es decir, somos 10, los 10 lo consolidamos, lo metemos a un contenedor y lo envían, ¿no? Pero la pregunta es lo que decía Freddy, a nombre de uno solo. O sea, ¿a nombre de quién va a venir? Si son 10 los que están ahí, dueños de ese contenedor, hablaremos, ¿no? O sea, 10 importadores que han consolidado un contenedor, pero ¿a nombre de quién va a ir ese documento? Porque tiene que ir a nombre de uno solo. No puede ir a nombre de los 10, no puede. A nombre entonces, de la empresa consolidadora, ejemplo, Bicline. ¿A nombre de la empresa? Desconsolidadora. No, obviamente. No puede ser a nombre de la empresa consolidadora, porque la consolidadora es la que reúne. Tiene que ser a nombre de una empresa desconsolidadora, ¿no? Porque una vez que llegue, tiene que desagrupar, llamaremos así lo que ustedes han dicho, ¿no? Agrupan, en este caso, van a desagrupar. Pero yéndonos un poquito más allá, ¿podrá venir a nombre de alguno de los 10 consignatarios? Si se ponen de acuerdo, que venga a nombre de Freddy. ¿Puede ser? ¿O no puede ser? ¿Qué dicen? A ver. ¿Qué dice Valkyria? ¿Está en sala Valkyria? Igual que mis estudiantes están. ¿Qué es lo que pasa? Valkyria. Sí, licenciado, aquí estoy. Yo considero que no debería venir a nombre de alguno de los
consignatarios, por el tema incluso de los impuestos, ¿no? ¿Por qué de los impuestos? Porque se pagaría todo a nombre de uno solo. Claro, ¿no? Bueno, no se puede, pero en el caso de, digamos, si viene a nombre de Freddy, bueno, Freddy documentalmente es dueño de todo. Y si a Freddy no quiere desaduanizar, pues ya nosotros vamos a estar desesperados, ¿no? Los demás, porque él es el dueño de todo, documentalmente. Pero viene a nombre de un desconsolidador que él se va a encargar de separar, ¿no? De separar. Bien, tenemos las modalidades de transporte. Las unidades de transporte y medios de transporte, ¿es lo mismo? Unidades de transporte y medios de transporte. ¿Qué dice? Licenciado, ¿sí? Me parece que los medios de transporte agrupan unidades. El medio de transporte terrestre puede tener varias unidades de camiones. O sea, varios camiones. Sí. Varias unidades. Ok, a ver, ¿qué dicen los demás? A ver. Vania Condori, ¿está en sala? Creo que recién ha entrado Vania. Sí, licenciado, he tenido un problema con la conexión. Perfecto. Que sí, cada medio de transporte en sí tendría las unidades, como dijo mi compañero. Si no me equivoco, hace rato me dijo algo similar usted. No sé si estoy en lo correcto. Ya. Ok. A ver, ¿alguien más? Los medios de transporte serían los medios como el marítimo o el aéreo, el terrestre, y la unidad sería el vehículo. Ya. Helen, ¿estamos de acuerdo? Sí, Rick. Es por el cual se pueda hacer el traslado de la mercancía, ¿no? Bien. Hacia un lugar. Excelente. Ahora vamos a aclarar, ¿no? Han estado ahí a medio. Freddy, los medios no son el aéreo, ¿no? Ni el marítimo. Esos son los modos, ¿no? Los modos de transporte. Modos de transporte aéreo, marítimo, fluvial, carretero, etc. Los medios de transporte son el camión, el tren, la barcaza, el avión, ¿no? Y las unidades de transporte son todas aquellas, como definición, que no tienen una propulsión propia. Es decir, como ejemplo, en este cuadrito, miren, acá hay un medio de transporte que es el camión, el modo es carretero, y la unidad de transporte es el contenedor, ¿no? El contenedor es la unidad de transporte. Por lo tanto, la unidad de transporte es aquella que no tiene una propulsión propia. O sea, que necesita de algo para trasladarse, para poder... Si nosotros ponemos una mercancía dentro de un contenedor, el contenedor no se va a mover. Necesitamos de un medio de transporte. Lo propio con los vagones de tren, por ejemplo. Los vagones de tren son unidades de transporte, ¿no? Cargamos unas bobinas a un vagón, por sí solo no se va a mover. Necesitamos de una locomotora, ¿no? Para que se pueda mover. Entonces, por lo tanto, como una definición genérica, las unidades de transporte son aquellas que no tienen una propulsión propia. Ejemplo, contenedores, cisternas, cajas, vagones, etcétera, ¿no? Etcétera. Entonces, esa es la diferenciación que tendríamos que saber y conocer entre modo, medio y unidad. ¿Ya? ¿Está claro? No sé si hay alguna pregunta. Ahí está, ¿no es cierto? Medio de transporte, el barco. Modo marítimo, las unidades, aquí están los contenedores. La barcaza, ¿no? Lo propio. ¿Sí? Y el avión, ¿no? Modo aéreo, medio avión, y obviamente ahí existen contenedores para el tema de el traslado de mercancías, ¿no? También por vía aérea, ¿no? Ahí también tenemos las modalidades de transporte por ductos, ¿no? Los ductos que generalmente son
las redes que llamamos para poder exportar en este caso, o en nuestro caso, el gas, ¿no es cierto? El gas. Y bien, ya entrando un poquito más, porque tendríamos que saber, ¿no? Para entrar ya como tal al procedimiento, saber qué son los documentos comerciales en este caso. Pregunto, ¿en algún módulo ya han visto los documentos? Hola. Carla Maribel. Sí, licenciado, hemos visto los documentos comerciales. ¿Han visto los documentos que necesita para una importación? ¿Sí? Para ir un poquito, a ver, por ejemplo, la factura pro forma, la factura comercial, la lista de empaque. ¿Sabemos las diferenciaciones que existe entre estos tres documentos? Porque sí tendríamos que saberlos, es muy importante, ¿no es cierto? Una factura comercial viene a ser como una Hola, ¿qué pasó? Creo que sí. A ver, ¿dónde estábamos? Voy a compartir ahorita. Bien. Una factura pro forma, les decía, es como una cotización, ¿no es cierto? Es una cotización que esta se puede modificar, ¿no es cierto? Pero cuando el importador acepta esta factura pro forma, ¿sí? Automáticamente esto se convierte en un contrato de compra y venta, pero podríamos decirles en un contrato de compra y venta no muy bien elaborado, pero sí ya se considera como un contrato de compra y venta. La factura comercial como tal ya es el documento ¿no? que avala una transacción, ¿no? Una compra, ¿no? Que evidentemente esto tiene que estar con diferentes descripciones que ya lo han debido ver. O sea, la descripción que tiene que tener la factura tiene que estar basada en la decisión 571, ¿no? De la Comunidad Andina, que dice qué es lo que tiene que tener o contener una factura comercial. Y la factura comercial generalmente viene a ser genérica, ¿no? Una descripción genérica. Ejemplo, una paleta, ¿no? O qué sé yo, cantidad 1, una paleta, descripción, repuestos de vehículo, ¿no? Genérico. Entonces, la lista de empaque es algo más específico. Esta paleta acaba de tener por ítems, digamos, ¿no? Caja 1 tiene lámpara, la caja 2 tiene esto, ¿no? O sea, ya es por ítem por ítem, ¿ya? Esa es su función de la lista de empaque. La factura comercial podrá ser, en algunas ocasiones, también reemplazar a la lista de empaque, pregunto. ¿Podrá ser que la factura comercial también sea a la vez una lista de empaque? Ha habido casos que sí, Lic, donde detallaban, ponían más a detalle. Un ejemplo podrían darme, ¿en qué situación puede ser que la factura comercial también pueda ser una lista de empaque? Dicen, me parece que puede darse este caso cuando la factura solo muestra un ítem. Correcto. Más que todo un ítem, porque un ítem puede ser repuestos, digamos, ¿no? Siempre y cuando que el producto, ¿no? El producto o la mercancía sea homogénea, ¿no? Es decir, igual. Si son iguales, ejemplo, 10 televisores, viene a ser una factura, porque la lista de empaque no me va a decir lo mismo, ¿no? Por más que yo ponga uno va a ser televisor. Entonces, como bien tú decías, puede ser un ítem o que la mercancía sea homogénea. Mientras que si la mercancía es heterogénea, la aduana te va a pedir, ¿no? Es un requisito. La lista de empaque ya se considera como un documento soporte, ¿no? En este caso de la declaración, cuando la mercancía es heterogénea. ¿Ya? Entonces, esas son las diferenciaciones entre factura pro forma comercial y la lista de empaque. Tenemos el contrato de venta, seguramente lo han visto en algún módulo, lo van a ver, ¿no es cierto? El contrato de venta se estipula, ¿no es cierto?, cómo vamos a realizar esa negociación, qué cosa vamos a plasmar en ese contrato, ¿no?
el contrato, si bien tenemos un formato a nivel internacional, pero este puede variar dependiendo de las cláusulas que nosotros queremos colocar, ¿no es cierto? Tiempos, lugar, estadía, perjuicios, sanciones, etcétera, condiciones, ¿no? O sea, todo se plasma en un contrato de compra y venta. Generalmente, no tanto generalmente, casi en un 99,9%, todos los comerciantes o importadores, ¿no? Estamos hablando de importaciones, importadores no realizan un contrato de compra y venta, no hay, ¿no es cierto? Y cuando existe algún problema ahí es decir, estamos cómo tratar de solucionar, porque si no existe un documento donde especifique las condiciones, bien o mal vamos a tener muchos problemas serios, ¿no? Muchos problemas serios. Por eso se recomienda que se haga siempre un contrato. Pero los contratos obviamente los vamos a realizar cuando se trata tal vez de una gran cantidad, de un volumen grande de mercancía o tal vez de gran valor, ¿no? Para que no haya problemas. El carta de porte o carta terrestre, ¿no? Este es un documento que lo emite la empresa de transporte. ¿Cuál es la diferencia o es lo mismo? Es decir, el carta de porte y el manifiesto internacional, ambos son documentos de embarque en el tema carretero. Pregunto si han visto ya el tema de documentos. ¿Qué dices, Marco Antonio? O si no está claro, a ver, preguntaremos. Dice, el conocimiento de embarque, creo que es el documento de embarque del marítimo y el de carta aporte es el terrestre. ¿Y el manifiesto y el MIC también viene a ser documento de embarque? En el caso de transporte, sí. De transporte terrestre. Carretero, estamos hablando. Sí. Y ya, a ver, ¿qué dicen? ¿Qué dicen? A ver lo que dice el compañero. A ver, vamos. El MIC sería un documento de tránsito aduanero. Ya, correcto. Bueno, que sería válido, ¿no? Para un tránsito internacional. Sí. Y la carta aporte es un documento entre la empresa de transporte y el consignatario. Ya. Que también es un documento de embarque. Sí, es un documento de embarque, ¿no? Entonces, para aclarar, digamos, ¿no? El tema de ¿cuáles son los documentos de embarque? Los documentos de embarque se diferencian dependiendo del medio de transporte, ¿no? O del modo de transporte. Para el modo aéreo tenemos la guía aérea como documento de embarque, ¿no es cierto? Carretero tenemos el carta de porte. Para marítimo tenemos el Bill of Lading o BL que nosotros denominamos. Para el férreo, ¿no? Para el férreo tenemos el TIF DTA. Y para el fluvial, que es el mismo más o menos, ¿no? Se considera como el fluvial. Pero, ¿por qué se denominan documentos de embarque? Los documentos de embarque son contratos de transporte. A diferencia del manifiesto. El manifiesto es el manifiesto como tal. Hay en el aéreo, hay en el terrestre, hay en todos el manifiesto. El manifiesto es un documento donde se manifiesta, ¿no es cierto?, toda la cantidad, toda la mercancía que va a ser transportada por este medio de transporte. Mientras que el CDT es el documento de embarque y contrato de transporte. Porque ustedes, por ejemplo, si existe un camión, un medio de transporte, ¿no es cierto?, que está trayendo para 3 consignatarios, que puede ser, pero va a tener un solo manifiesto, ¿no? Un solo manifiesto, pero 3 documentos de embarque, uno para cada uno. Por eso el documento de embarque se constituye como el contrato de transporte. Y el MIC-DTA no es un documento de embarque, pese a que algunas de ustedes ingresan al internet, van a ver algunas bibliografías que dice que el MIC-DTA también es un documento de embarque, pero no puede ser porque el MIC-DTA no es un contrato de transporte. Mientras que estos otros documentos sí son contratos de transporte. Entonces, existe ahí la diferenciación, ¿ya?, del documento de embarque con los manifiestos, ¿no? Con los manifiestos. En los manifiestos se pone en forma genérica, ¿sí?
Pero ya, por ejemplo, cuando es vía aérea, llega un solo manifiesto de toda la carga que está trayendo esa nave, ¿no? Al final, cuando ingresa al recinto, hacen la separación, ¿no? Ahí hacen la separación y después, evidentemente, cada uno tiene su propia guía aérea, ¿no? Su propia guía aérea que tiene que ir a reclamar. Ya, en ese sentido, para el tema de los documentos de embarque. Tenemos ya, aquí está la guía aérea y aquí tenemos el conocimiento de embarque multimodal. ¿Qué es el transporte multimodal? ¿Sabemos este término? Transporte multimodal. ¿Qué será? A ver, ¿alguien que tenga alguna idea? Licen, es cuando se combina la modalidad, puede ser un marítimo y termina en un terrestre o viceversa. Sí, cuando intervienen más de un medio de transporte, ¿no? Más de un medio de transporte. Existe el transporte multimodal, pero también existe el transporte intermodal. Intermodal. Tal vez han escuchado. ¿Habrá una diferenciación? Sí existe una diferenciación. Si bien ambos transportes, el multimodal y el intermodal, en la definición es la utilización de más de un medio de transporte, que como bien decía la compañera puede ser aéreo, después carretero, no sé, ferry, etcétera, pero hay una diferenciación. En el transporte multimodal, ¿sí? Ese contrato que se hace es al amparo de un solo documento. Un contrato, un solo documento, que es este del multimodal. Mientras que el intermodal, no, la diferencia es que cada medio de transporte al que vamos a ir cambiando tiene su propio documento de contrato, tiene su propio contrato, ¿ya? Individualmente, mientras que el multimodal es uno genérico. Y además, el transporte multimodal no lo puede realizar cualquiera, tiene que ser un operador autorizado para realizar este tipo de transporte. Y son los denominados OTMs, ¿no? Los operadores de transporte multimodal. Entonces, si yo quiero hacer eso, yo tendría que ir donde estos operadores, hacer el contrato para que me lo lleven la mercancía de A a B, y ellos ya sabrán cómo trasladarlo, no utilizarán avión, camión, tren, no sé, pero la cosa es que me lo van a llevar al punto B. Pero si hago el intermodal, es que cada uno yo voy a contratar y va a tener su propio medio, su propio documento, ¿no? Su propio contrato. Entonces, la pregunta que les hago, en la actualidad, nosotros, ¿qué hacemos, no? ¿Qué tipo de utilizamos de transporte? ¿Realizamos el multimodal o el intermodal? Si estamos importando una mercancía de ultramar. De ultramar quiere decir que estamos trayendo, ¿no? Por mar. Vamos a suponer que estamos trayendo una mercancía de Alemania. Alemania viene por barco hasta puerto, ¿no? Un puerto chileno. Del puerto de Arica lo traemos en camión, ya estamos utilizando otro, hasta La Paz. Pero dice que el destino final, me estoy poniendo un ejemplo, va a ser en el Beni y voy a utilizar de ahí tren. Es un ejemplo, Estoy utilizando 3 medios de transporte. Entonces, en la actualidad, ¿qué estamos realizando? ¿Un multimodal o un intermodal? No sé si se entiende. Adelante. En ese caso sería intermodal, licenciado. Sí, pero si ustedes se fijan en todo el tema de la aduana, usa como multimodal, ¿no es cierto? En el mismo sistema hay que escoger, ¿no? O sea, ¿cuál es el medio de transporte? Dice, ¿qué estás utilizando? Y ahí tienes una que dice el multimodal. Entonces, y obviamente como eso se pone y tenemos que poner, pero no por eso estamos haciendo bien, ¿no es cierto? O sea, si leemos la definición como tal, si leemos la definición de un multimodal y un intermodal, nos vamos a dar cuenta que es eso, ¿no? Porque si hiciéramos un multimodal, tenemos que contratarlo a este operador. Yo no puedo realizar un multimodal, no puedo, porque no estoy autorizado, ¿no? Y está en la misma ley, ¿no? En la misma ley general de aduanas dice que los OTM son operadores de transporte multimodal que son autorizados. Por lo tanto,
si yo hago y por mi propia cuenta, ¿no? Me contrato mi medio de transporte marítimo, carretero, ferro, etcétera, estoy haciendo un intermodal, porque en cada uno estoy recibiendo un documento, ¿no? Un documento independiente, ¿no? Independiente. Por lo tanto, me parece que hay algo de que no está concorde a las definiciones, ¿no? A las definiciones y lo que estamos considerando que estamos realizando. Ya, bueno, eso es otro tema, pero para que tengamos en este caso la definición clara. Entremos, veremos la definición de qué es un multimodal y un intermodal. ¿Hasta acá está todo claro? ¿Hay alguna pregunta, duda? ¿Está todo claro? Bien. Y veremos este documentito, la póliza de seguro. ¿Qué es la póliza de seguro? ¿Quién la emite y para qué sirve? Tenemos acá a uno nuevo que yo creo que ha ingresado. No está. ¿Qué dicen? A ver, ¿qué es la póliza? Póliza de seguro. Licenciado, la póliza de seguro es un documento que cubre los riesgos que pueda tener la mercancía en el transporte. Simple, ¿no es cierto? Eso es. La pregunta es, dentro del comercio internacional, ¿es obligatorio asegurar la mercancía? Dentro del comercio internacional, ¿es obligatorio asegurar la mercancía, como dice la compañera? Licenciado, pienso que sí debería, toda mercancía debería tener un seguro por los riesgos que puede tener en el transcurso de la compra hasta la llegada del destino. ¿Ya? Debería, pero la pregunta es, dentro del comercio internacional, ¿las mismas normas obligan al importador o a las personas que realizan tener un seguro? No lo obligan. No deberíamos estar obligados, pero sí deberíamos contratar el seguro. Depende del Incoterms que se aplique, porque ahí sí obligan algunos de los Incoterms, ¿verdad? Excelente. O sea, eso ya es, pero por tema de Incoterm, ¿no? Por el tema de la negociación. Si en la negociación negociamos el término CIF, por ejemplo, ese obliga al vendedor, ¿no es cierto?, que aperture un seguro. Pero si no hacemos un CIF, por ejemplo, hacemos un FO, si yo quiero, como alguien decía, no es obligatorio, ¿no? Si yo quiero, lo voy a asegurar y voy a ver, dependiendo, ¿no? Si quiero o no quiero. Si sufre algo, bueno, pues me aguantaré, etcétera. Pero les comento que esta póliza de seguro, ¿no es cierto?, si bien en el tema del comercio internacional no es obligatorio, pero sí nos puede servir y nos sirve como un documento probatorio. O sea, documento probatorio en el tema del valor. Cuando la aduana, en el proceso de la importación, sabemos que hace una valoración, ¿no es cierto?, de la mercancía, donde puede decirnos que no es 10, sino es 11 y nos sube el valor. Y nosotros tenemos que, y los importadores tenemos que ir a demostrar, ¿no?, a la aduana, decirle, no, aquí está mi factura, aquí está mi transferencia, etcétera. Y un documento probatorio es la póliza de seguro, que lo dice la misma decisión 571, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando nosotros aseguramos una mercancía, nunca la vamos a asegurar por un menor valor de lo que yo he comprado, porque no me conviene, ¿no es cierto? Porque si sucede algo, yo nomás me estoy haciendo que me van a indemnizar menos. Entonces, ejemplo, si mi mercancía cuesta $1,000, yo tengo que decir la verdad a la aseguradora, además me va a pedir mis facturas, etcétera, ¿no? Que mi mercancía cuesta 1,000. Y si yo le muestro o le envío una factura subvaluada, que sabemos que es una subvaluación, que diga 500, ¿por qué? Porque solamente quiero pagar menos en el tema de impuestos, lo voy a asegurar por 500. Y si sucede algo, pues me va a pagar sobre 500. No puedo yo ahí decir, no, ¿sabe qué? La verdad costaba 1,000 y no. Por lo tanto, cuando aseguramos la mercancía, la aseguramos con el valor real, ¿no?
Entonces, en temas de fiscalizaciones aduaneras, este documento es un documento probatorio y respaldatorio del valor de la mercancía. Por lo tanto, ¿no es cierto?, los que trabajan en agencias o son operadores, etcétera, recomienden siempre a sus clientes que aseguren la mercancía, no por el hecho de que pueda suceder algo y le van a indemnizar, ¿no?, sino por el hecho de que es un documento probatorio. En algún momento, si la aduana pide algunas pruebas, ¿no?, del valor, también está mi póliza de seguro, que de acuerdo a la decisión 571, vale. Son documentos probatorios, ¿no? Bueno, pero eso ya dependiendo de cada cliente o consignatario o importador que sí quiere asegurar o no quiere asegurar su mercancía, ¿sí? Hasta ahí, ¿hay alguna pregunta, duda? A ver, esos son los últimos documentos. A ver, el certificado de origen, ¿sí?, para entrar en contexto después, ¿no es cierto? O sea, ¿qué me avala el certificado de origen? ¿Para qué me sirve el certificado de origen? Otra pregunta que les hago. El certificado de origen sirve para no pagar el impuesto del GA. Para no pagar. Bueno, no tanto así, no tanto así. A ver. Es un documento que demuestra la procedencia de la mercadería. La procedencia de la mercadería. Ya, mercancía, ¿no es cierto? Mercancía. Perdón, mercancía. Estamos bien, estamos por ahí. Evidentemente también nos sirve para no pagar, pero no es así tan seco, ¿no?, la definición. Te presento y no pago, ¿no? Tircia, ¿está Tircia en sala? No está Tircia, pero bueno, después voy a llamar lista, ¿ya? Bien, a ver, ¿alguien más acerca del certificado de origen? Bien, a ver, lo que decía Helen, el certificado de origen avala la procedencia de la mercancía. Hay un chat, a ver, vamos a leer un chat que dice Tircia. Buenas noches, licenciado. ¿Cómo estás, Tircia? ¿No tienes audio? O si no, te preguntaba, tengo problemas con el sonido. Excelente. Muy bien. Entonces, por este medio vamos a comunicarnos, ¿ya? A ver, Helen decía, avala la procedencia de la mercancía. Y evidentemente, ¿no? Si avala, y además, a ver, acá hay un chat. Tisha, tengo con el sonido, ya arreglaré. Perfecto. Ok, Tisha, está bien. Entonces, y evidentemente, ¿no?, también me va a decir que no pago el gravamen, pero tampoco no es así, sino tendríamos que analizar. Les voy a poner un ejemplo, ¿no?, un ejemplito, y ustedes me van a decir. A ver, vamos a Iquique, ¿no? ¿Cuántos somos en la sala? Somos 20, ¿no? Vamos a Iquique, ¿sí? Y nos compramos, ¿no?, de la Sofri, vamos a decir, unas chamarras, unas cajas de chamarras, de industria coreana, ¿no? Ahí sus etiquetas, Corea. No los traemos acá, hacemos todo excelente. La pregunta es la siguiente. ¿Cuál es la procedencia de estas chamarras? ¿Estaba claro el ejemplo? A ver. Lo primero que entendí. Perdón, adelante. Perdón, licenciado. Verónica, sí, adelante. Lo primero que entenderíamos si nos está comentando que son chamarras coreanas, ¿sí? Pues origen es Corea. No, yo estoy hablando de la procedencia. ¿Corea también? ¿Cuál es su procedencia? Podríamos entender eso porque no tenemos más datos. Por eso, entonces la procedencia es coreana. Sí, licenciado. Ok. Al licenciado, la procedencia sería de Chile. Bien. ¿Y el origen? Corea. China. Corea. Corea.
Entonces, ¿por qué les he hecho esta pregunta? A lo que Helen me puso el ejemplo, ¿no? Dice que el certificado de origen avala la procedencia. Y está mal. Está mal, ¿no es cierto? El certificado de origen avala el origen de la mercancía, ¿no? Que en algún momento puede coincidir con la procedencia, ¿no? Si yo compro de directo, ¿no es cierto? Estoy haciendo una compra de Corea, directo en avión, ¿no? ¿De dónde procede? De Corea. ¿Qué origen tiene? Coreano. Pero en el ejemplo, ¿de dónde estaba la procedencia? La procedencia es de Chile, porque yo estoy comprando de ahí, ¿no? De ahí está procediendo. Pero su origen es coreano, ¿no es cierto? Entonces hay una diferenciación entre procedencia y origen. Y lo que nos avala el certificado de origen es el origen de la mercancía. Es decir, donde se ha producido, cosechado, fabricado, extraído, etcétera, ¿no es cierto?, del país de origen. ¿Ya? No sé si tienen alguna consulta. ¿Está claro? Sí. ¿No es cierto? Bien. Entonces, esos conceptos o definiciones también tenemos que tenerlo muy claro, ¿no? Para poderles asesorar también a nuestros clientes o a nuestros importadores. Bien. Bien, entonces ya entramos a lo que es el régimen de importación como tal, ¿no? Ya viendo esos conceptos, definiciones, que ya podemos entrar, ¿no? Para poder entender un poquito mejor. Entonces, el régimen de importación a consumo. Primera pregunta, ¿qué es importación a consumo? ¿Por qué se dice a consumo? A ver. Régimen de importación a consumo. Así lo dice, ¿no es cierto? En la misma ley, en todo. Pero ¿qué quiere decir a consumo? Pregunto. Estimados diplomantes, a ver, vamos. ¿Qué dices, Noelia? Licenciado, le habla Eva. Yo considero, Eva, licenciado, de que es para uso de la persona que está importando, digamos, y no para comercializarlo, es decir, no es una gran cantidad, puede ser para uso personal, como dice, para consumirlo, para uno mismo. Pero podemos importar grandes cantidades, ¿no es cierto? Y si yo importo grandes cantidades o pocas cantidades, es el mismo régimen. O sea, no hay otro régimen que diga consumo masivo, no sé, o sea, es el único. Que yo puedo importar 1000 como puedo importar 1, ¿no? Entonces, a ver. Licenciado, me parece que son las importaciones que llegan a Bolivia, son desaduanizadas. Sí, sí. Y que terminan en un usuario final. No se vuelve a reexportar o se queda aquí en Bolivia para uso o beneficio de una persona o de una industria. Ya. Excelente. ¿Alguien más? A ver. ¿Qué dice mi amigo Gabriel Córdoba? ¿Está en sala? No está Gabriel, desde un inicio no estaba Gabriel, ¿no? ¿Alguien más? A ver. ¿Por qué se dice a consumo? Un segundito, voy a verificar. ¿Hasta qué hora tenemos clases, perdón? 9. ¿Hasta las 9? Ya nos faltan 2 minutos. A ver, Gabriel, buenas noches, tengo más. Ya, ok, listo, muy bien, Gabriel. Entonces, a consumo es, a ver, ¿qué dice acá el chat? Tircia, consumo, licenciado, no se refiere a alimentos, medicamentos, etcétera, diferenciándose del uso. Consumo no se refiere a alimentos, medicamentos, diferenciándose del uso. Ya, a ver, eso tampoco está en la ley, tampoco está en el reglamento, nada, ¿no? Habría que ver por qué le han puesto a consumo, pero sacando, ¿no? O sea, es que puedes disponerlo, como alguien decía, va a llegar hasta el cliente final. Es decir, si yo hago una importación de algo, sea
una mayor cantidad o menor cantidad, bien yo lo puedo utilizar o bien yo lo puedo vender, ¿no? Revender. Entonces, más o menos la lógica sería disponer, ¿no? Voy a disponer, si lo vendo, lo regalo, lo alquilo, no sé, pues qué haré, ¿no es cierto? Y como bien decía Titia, o sea, no es que me lo voy a consumir, ¿no? No son, o sea, alimentos, zapatillas, lo que sea, todo viene a importación a consumo. Nos podríamos definir que es una importación y cuando yo la nacionalice voy a disponer de esa mercancía hasta mi cliente final, como alguien decía, ¿no? Mi cliente final lo va a utilizar. Eso es no consumir, utilizarlo. Entonces, o yo lo utilizo o lo vendo para que otro utilice. Es decir, pero yo voy a disponer de esa mercancía. ¿Ya? Bueno, viendo, haciendo una lógica en este caso. Bien, ¿qué nos dice el régimen de importación a consumo? El objetivo dice establecer las directrices necesarias para el cumplimiento de las formalidades, ¿no es cierto? Y aplicación de este régimen. Bajo los principios de legalidad, buena fe y transparencia. El alcance, tendríamos que analizar un poquito qué es la buena fe. Siempre ustedes han debido escuchar qué es la buena fe, ¿no? Y en todo lado, en el tema tributario, nosotros vamos a escuchar siempre ese término de buena fe. ¿Qué se presenta el término de buena fe? ¿Alguien me puede decir a qué se refiere el término de buena fe? ¿Es de buena fe? No sé. Y en el tema de una importación, ¿dónde entraría este principio de buena fe que maneja la aduana? En presentar los valores correctos. Eso sería la legalidad. ¿Ya? Todo legal, ¿no? Todo transparente. Pero el principio de buena fe que se llama, es decir, yo les pregunto, a ver, Helen, tú que estás en el área, ¿no es cierto? Yo soy tu cliente y te digo, mira, Helen, por favor, quisiera que me lo hagas este despacho, ¿no? Desaduanízamelo. Y te entrego todos los documentos. ¿Tú me vas a rechazar esos documentos en un principio? No. No. Entonces, ¿tú qué vas a decir? Todo lo que usted me está entregando, yo le creo, ¿no es cierto? Uh-huh. Le creo de buena fe. Lo propio hace la aduana. Cuando nosotros, bueno, ahora ya es más sistematizado, ¿no es cierto? Entonces, eso de buena fe ya está dentro del sistema, pero antes, cuando no era tan, que sí o sí teníamos que llevar la carpeta, ¿no es cierto? Entonces, cuando nosotros le presentábamos la carpeta a la aduana no nos decía nada, sino, o sea, inconscientemente, llamaremos así, nos decía, muy bien, señor, yo le creo todo lo que se ha declarado acá, yo le creo de buena fe, ¿no es cierto? Entonces, el principio de buena fe es creer, por eso, principio, ¿no? Yo te creo de buena fe, todo lo que tú me estás diciendo te creo, pero más allá, una vez que tú recibes mis documentos y empiezas a analizar y ver, y me llamas, no, mira, te has equivocado. Entonces, ahí murió el principio de buena fe, ¿no es cierto? Ya en el tema de la aduana, también en sus controles, si ya me encuentra alguna observación, bueno, pues ya no hay el principio de buena fe, te voy a revisar porque has hecho algo mal. Entonces, maneja el principio, ¿no? Dice que la aduana, el objetivo es basarse por estos tres principios, y el más importante es el de buena fe, porque en un principio me va a creer de buena fe que yo estoy haciendo algo bien. Más allá después que me controle o no me controle, me encontrará, ya es otra cosa, ¿ya? Entonces, ese es el sentido del principio de la buena fe. Alcance. Dice, en todas las administraciones aduaneras ubicadas en territorio nacional. El alcance quiere decir dónde voy a utilizar este régimen, dónde lo voy a realizar, ¿no? Entonces me dice, en todas las administraciones aduaneras ubicadas dentro del territorio nacional. Esto vale para todas las administraciones. Para el ingreso legal de mercancías, dice, ¿no? Consignadas a personas naturales o jurídicas. Bueno, la base legal es muy grande, muy amplia, ¿no? Porque a veces hay una normativa específica para un producto que también tendríamos que conocer. Y la responsabilidad, dice, servidores públicos de la administración aduanera, concesionarios de pose aduaneros, etc. La pregunta en esto, con esto vamos a culminar. La responsabilidad, ¿a qué se refiere? Que si no cumplen se les va a sancionar, ¿tienen alguna sanción? Esa es la responsabilidad que nos dice en este procedimiento.
¿O cuál será su responsabilidad? ¿A qué se refiere la responsabilidad? Responsabilidad. Licenciado, tal vez asumir las consecuencias de algún acto ilícito o que no se encuentre dentro del principio de buena fe. Ya, en este caso la responsabilidad no va a eso, ¿no? O sea, la responsabilidad quiere decir que los servidores públicos, ¿no? Los concesionarios, dice los despachantes de aduana, agencias despachantes oficiales, importadores, entidades financieras, miren todo, ¿no? Dice que su responsabilidad de estos sujetos es hacer conocer, hacer que se cumpla este régimen, ¿no? O sea, el servidor, la aduana te va a decir, señor, tiene que usted, su responsabilidad de ellos es hacer cumplir este régimen de importación. De todos, del concesionario, hacer cumplir lo que le toca dentro de este régimen a los, dentro de este régimen de importación, es hacer cumplir este régimen. A los concesionarios, a las agencias despachantes de aduana, también nuestra responsabilidad o la responsabilidad es de hacer cumplir este régimen de importación. O sea, tiene que ser legal. Esto no entra al tema de la sanción. Obviamente, si cumplen de mala forma, es aparte, ¿no? Ya tendrán ahí otro tema en el tema de las sanciones. Pero lo que conlleva las responsabilidades del régimen es eso, de que son responsables de su cumplimiento, ¿no? De este procedimiento de importación. Hasta acá, ¿hay alguna pregunta, duda, jóvenes? ¿Hay alguna pregunta? Aguilar, Eva. Aquí, licenciado, presente. Belén, Verónica. Canaviri, Carla. Presente, licenciado. Carla Maribel. Condori, Vania. Presente, licenciado. Córdoba, Gabriel. Tiene problemas de audio, ¿estás bien? Escobar, Valquiria. Presente, licenciado. Guiteras, Verónica. Guiteras, ¿no está? Herrera, Ingrid. Presente, licenciado. ¿Quién me dijo presente? Ingrid. Herrera Ingrid. Herrera Okay. Ingrid. Está bien, está bien. Jiménez Rubén. Presente, licenciado. Landa Marcelo. Presente, licenciado. Landa Noelia. Presente, licenciado. Mamani Vilma. No está. Marca Fernando. Paco Marco Antonio. Presente, licenciado. Rodas Helen. Presente, licenciado. Saavedra Weimar. Sucojayo Freddy. Presente, licenciado. Ok. Surco Carlos. Presente, licenciado. Valencia Mireya. Licenciado. Vilca Verónica. Presente, licenciado. Ya, ok. Bien, acá tengo algunos chatcitos, a ver, para... Tricia de la Quintana. Y no te tengo, Tricia, o has entrado con otro nombre. También yo presente, mucho gusto. Gabriel Córdoba. Tricia de la Quintana. No te tengo en la lista, Tricia. No sé, tal vez estás con otro nombre. Eso, por favor, para la siguiente clase, Tricia. Licenciado, perdón. Ese estudiante titular, licenciado, perdón.
Sí, mañana le voy a enviar el nombre completo. Ah, ok, ya, Josecito, muy bien, gracias. Gracias, licenciado. Ya. Bien, entonces, bien, jóvenes, estimados diplomantes, ¿alguna pregunta, duda? ¿Qué les ha parecido la clase? La siguiente tenemos que, así, tenemos que terminar porque no nos va a alcanzar el tiempo. Sugerencias, ¿cómo se está llevando? ¿Alguna sugerencia tal vez para la siguiente clase? ¿Nada? ¿Qué pasa, compañeros? Por mi parte está bien, licenciado, me parece ideal la forma en la que está llevando la clase. Gracias, Verónica. A ver, los demás. Licenciado, igual de acuerdo porque es interactiva la clase. Ya. La próxima ya vamos a hacer un poquito más. Sí, licenciado, de acuerdo. Sí, bien, ok. Bien, entonces ahí vamos a culminar y nos estamos viendo la siguiente clase, ¿ya? Si no hay más, no sé, José, si tienes algo que decirnos o todavía tenemos No, nada, tiempo. licenciado. Ok. Hasta mañana, licenciado, no, mañana tenemos clases. ¿Mañana miércoles? Sí, es martes, miércoles y viernes. Ya, súper. Ya está al otro lado. Bien, entonces nos vemos mañana, entonces, compañeros. Ya tengan muy buenas noches y